En los confines del tiempo, en el sombrío umbral de septiembre de 1939, la humanidad fue testigo del oscuro surgimiento de una contienda que se alzaría como el canto bélico más devastador jamás conocido. La Segunda Guerra Mundial. Los vientos de la historia habían girado y las naciones del mundo quedaron envueltas en una tormenta de ambiciones y sueños que desencadenaría un cataclismo sin precedentes. El corazón de Europa palpitaba con fervor y angustia. La paz frágil que había sido acariciada con las manos temblorosas después de la Primera Guerra Mundial fue destrozada por la ambición incontenible de Adolf Hitler, un líder carismático que con su oratoria despiadada y su ideología tenebrosa había conquistado el alma de una nación. Desde lo más profundo de las llamas del descontento, el Führer ascendió al poder, convirtiéndose en el líder indiscutible del partido nazi. Los ecos de su voz resonaban en cada esquina de Alemania, ondeando la bandera del odio y la supremacía. Bajo su mandato, la nación germana se transformó en un régimen totalitario, donde las instituciones democráticas fueron aniquiladas y la libertad fue un sueño enterrado. El oscurantismo se abría paso como una sombra siniestra y las atrocidades de la persecución contra los judíos se propagaron como una plaga despiadada. El Holocausto se convirtió en un capítulo oscuro y sangriento de la historia, manchando la humanidad con el horror más abyecto. Con la soberbia como estandarte, Hitler lanzó su mirada hacia la conquista y la expansión. El ansia de poder lo llevó a devorar naciones enteras y a anexar territorios bajo el yugo del Reich. En 1938, Austria cayó ante la seducción de su ambición y Checoslovaquia sufrió el mismo destino, traicionada por la ceguera de la diplomacia y la ambigüedad de los acuerdos internacionales. El aterrador poder del Tercer Reich se cernía sobre Europa, y mientras los líderes mundiales permanecían sumidos en la inacción y la complacencia, Hitler avanzaba con paso firme y despiadado. La Blitzkrieg se desató como una tormenta de acero y fuego, sorprendiendo a sus enemigos con su ferocidad y eficacia. Dinamarca y Noruega cayeron ante el embate implacable del Führer, y la maquinaria bélica alemana comenzó a trazar su camino hacia el corazón de Europa. La frágil tregua llegó a su fin el fatídico 1 de septiembre de 1939. Cuando las fuerzas alemanas, en una demostración de fuerza despiadada, invadieron Polonia. La Segunda Guerra Mundial se desató con ferocidad, y las llamas de la batalla consumieron ciudades y campos por igual. Las calles de Varsovia se convirtieron en un campo de batalla, y el rugido de los cañones se mezcló con los gritos de desesperación de un pueblo atrapado entre el fuego cruzado. El mundo observó con horror, mientras Polonia se desangraba en la vorágine de la guerra. Las naciones occidentales, con Francia e Inglaterra a la cabeza, finalmente rompieron el silencio y declararon la guerra a Alemania. Sin embargo, los primeros meses de la contienda se vieron sumidos en un mar de inmovilismo, una guerra de broma, donde las grandes ofensivas parecían ausentes y la lucha carecía de la contundencia que el mundo había presenciado años atrás. Pero en los confines del frente oriental, una alianza sorprendente se tejía entre dos titanes ideológicamente opuestos. La Unión Soviética, bajo la sombra de Stalin, y la Alemania nazi, liderada por Hitler, sellaron un pacto de no agresión conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Una vez más, la política y las alianzas demostraron su volatilidad, y 9 días después de firmado el acuerdo, Hitler movilizó sus fuerzas hacia el oeste de Polonia, mientras que los soviéticos avanzaron hacia el este. Europa se desangraba en un conflicto que parecía no tener fin. La devastación y el sufrimiento se propagaron como una plaga, dejando a su paso ciudades en ruinas y corazones rotos. Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo se convirtieron en testigos mudos del avance implacable de las fuerzas alemanas. La línea Maginot, en la que tanto confiaban los franceses, se derrumbó ante el ímpetu de la Blitzkrieg, y la sombra del Reich se extendió sobre Europa occidental. La Gran Bretaña, agazapada detrás del Canal de la Mancha, se preparaba para el asalto final. La batalla de Inglaterra se libró en los cielos con la Royal Air Force enfrentándose a la Luftwaffe en una épica batalla aérea.
La valentía y tenacidad de los pilotos británicos, a quienes Winston Churchill rendiría homenaje en un discurso memorable, evitaron la derrota y marcaron un punto de inflexión en la contienda. Mientras tanto, en el frente oriental, Hitler fijó su mirada en un objetivo ambicioso: la Unión Soviética y su vasto territorio. Operación Barbarroja se desplegó como una marea imparable, con el Reich avanzando hacia los vastos horizontes rusos. La invasión de la Unión Soviética marcaría el inicio de una de las campañas más brutales y sangrientas de la guerra. El crudo invierno ruso se convirtió en el enemigo invisible de las tropas alemanas. La resistencia soviética fue feroz, y las ciudades y aldeas se convirtieron en campos de batalla ensangrentados. Stalingrado, enclavada a orillas del Volga, se convirtió en un símbolo de la tenacidad humana. En medio de un invierno helado y la escasez de suministros, los soldados soviéticos y civiles lucharon con una valentía inquebrantable para defender su tierra. La batalla de Stalingrado se convirtió en un infierno de ruinas y muerte. Los edificios derruidos y las calles empapadas en sangre fueron testigos mudos del sacrificio humano y la crueldad sin límites. El comandante del Sexto Ejército alemán, el mariscal Friedrich Paulus, quedó atrapado en una encrucijada, enfrentándose a la difícil decisión de rendirse o enfrentar una derrota segura. En un acto sin precedentes, Paulus se rindió ante el Ejército Rojo, convirtiéndose en el primer mariscal de campo alemán en caer prisionero. En el Pacífico, otra lucha épica se desarrollaba entre dos poderes imponentes. Japón, bajo el dominio de una ideología imperialista, se abalanzó sobre las posesiones coloniales europeas y las bases estadounidenses en un asalto sorpresa. El ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, se convirtió en un día de infamia, llevando a los Estados Unidos a entrar de lleno en la contienda. El Pacífico se convirtió en un teatro de guerra implacable, con las fuerzas japonesas avanzando sin piedad a través de Asia y el Pacífico. Filipinas, Malasia, Singapur y las islas del Pacífico cayeron bajo el dominio del Imperio del Sol Naciente, y la crueldad de los campos de prisioneros de guerra japoneses se convirtió en un episodio oscuro y trágico. Sin embargo, la marea comenzó a cambiar con la batalla de Midway. La Armada de los Estados Unidos, liderada por Chester Nimitz, logró una victoria decisiva sobre la Armada Imperial japonesa, hundiendo 4 portaaviones japoneses y cambiando el rumbo de la guerra en el Pacífico. A partir de ese momento, la ofensiva aliada se intensificó y el avance japonés fue detenido en su camino hacia el Pacífico Sur. Mientras tanto, en Europa, la alianza entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética se consolidó, y la invasión de Normandía, conocida como el Día D, se convirtió en el punto de inflexión que marcaría el comienzo del fin para el Tercer Reich. El 6 de junio de 1944, las playas de Normandía fueron testigos de un desembarco masivo de tropas aliadas, quienes enfrentaron una feroz resistencia alemana en su avance hacia el interior de Francia. El avance aliado fue imparable. Las fuerzas estadounidenses, británicas, canadienses y de otras naciones liberaron París en agosto de 1944, y la bandera de la libertad ondeó una vez más sobre la Ciudad de la Luz. A medida que las tropas aliadas avanzaban hacia Alemania, los horrores de los campos de concentración fueron descubiertos, y la magnitud del Holocausto quedó al descubierto para el mundo entero. En el Pacífico, la lucha continuaba con ferocidad. La batalla de Iwo Jima y la batalla de Okinawa dejaron un rastro de muerte y destrucción, y la determinación japonesa en la defensa de su territorio se convirtió en un desafío formidable para las fuerzas aliadas. Pero en el horizonte, una sombra inescrutable se cernía sobre el mundo. El Proyecto Manhattan, liderado por los Estados Unidos, llevó al desarrollo y la detonación de la primera bomba atómica en julio de 1945. El 6 de agosto de ese mismo año, Hiroshima se convirtió en el objetivo de un devastador ataque nuclear. 3 días después, Nagasaki sufrió el mismo destino. La humanidad había desatado una nueva arma, una que podía erradicar ciudades enteras en un instante y sumir al mundo en una era de amenaza nuclear. Ante la magnitud del horror,
Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a la contienda en el Pacífico y marcando el cese de las hostilidades en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó un legado de dolor y destrucción, pero también de valentía y resistencia. El mundo emergió de las cenizas, con la promesa de un futuro en el que la cooperación y el entendimiento pudieran prevalecer sobre la hostilidad y la guerra. Las Naciones Unidas fueron establecidas como un mecanismo para mantener la paz y evitar que la humanidad volviera a caer en el abismo de la violencia y el conflicto. La épica travesía a través de la Segunda Guerra Mundial dejó profundas cicatrices en la historia y en el alma de la humanidad. Pero también dejó un recordatorio perdurable de que, a pesar de nuestras diferencias y desafíos, la unidad y la compasión pueden ser la brújula que nos guíe hacia un futuro de esperanza y paz. Recordemos la tragedia del pasado para evitar repetirla y aprendamos de las lecciones que la historia nos ha brindado. En los anales de la historia, la Segunda Guerra Mundial se alza como una sombra imponente, pero también como un faro de advertencia y redención. Que el eco de la devastación nos inspire a construir un mundo mejor, donde el respeto, la tolerancia y la compasión sean las piedras angulares de la convivencia humana. Que nunca olvidemos la épica travesía que cambió la historia y que nos recuerda, inquebrantable, que la paz es un tesoro que debemos proteger y preservar por siempre.